Buenas tardes. Continuamos con nuestra clase de finanzas públicas. Eh, Continuamos con nuestra clase de finanzas públicas, examinando el tema número 8. Habíamos estado revisando la categoría de los sujetos pasivos en el contexto de la relación jurídica tributaria. Habíamos examinado el alcance de este término, que incluía a los contribuyentes y los responsables. Y en la categoría de los responsables las habíamos dividido en los responsables propiamente dichos, los responsables solidarios y los responsables directos, en carácter de agentes de percepción y retención. Habíamos dicho que en el caso de los responsables propiamente dichos, el legislador reemplaza ab inicio al contribuyente. Explicamos que en este caso el responsable desplaza, sustituye al contribuyente, teniendo en cuenta que este sujeto es ajeno al hecho imponible de la obligación jurídico-tributaria. Habíamos visto que en el caso de los responsables propiamente dicho, el responsable no está al lado del contribuyente, o junto al contribuyente, sino en lugar del contribuyente. Ya habíamos explicado, y a estos fines habíamos dibujado en la pizarra, en el whiteboard que nos permite Zoom, el caso más representativo o emblemático del responsable propiamente dicho, que está representado en el artículo número 9 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, y en el caso del adquirente de bienes muebles o el receptor de servicios, cuando el vendedor o el prestador del servicio no tuviese su domicilio en el país. En este caso, se traslada al comprador o al adquirente del servicio la obligación de determinar el IVA por cuenta del sujeto no domiciliado, lo que coloquialmente se denomina o se describe como autoliquidarse el impuesto y enterarlo por cuenta de este ente no domiciliado. Hemos observado que en este particular supuesto, el responsable propiamente dicho cumplía una función de control fiscal, porque de otra manera no era posible exigirle o demandarle a una persona fuera del territorio venezolano y que no estaba o que no se encuentra sometido a la aplicación del IVA local, que cumpliera ninguna función vinculado a la determinación, recaudación y pago del impuesto sobre la renta en Venezuela. Vimos igualmente el caso de los responsables solidarios, que son terceros que son ajenos a la relación jurídica tributaria, pero por su especial vinculación, la posición en que se encuentra respecto al contribuyente, están llamados a cumplir la obligación tributaria propiamente dicha. Habíamos visto dos elementos muy importantes, que es que esta responsabilidad solidaria requiere de una situación de hecho calificado. ¿Cuál es esa situación de hecho calificado? Que estos sujetos, llamados por ley a cumplir las obligaciones del contribuyente, deben tener una posición muy particular, que es que deben recibir, administrar o disponer bienes del contribuyente. De manera que el supuesto que activa esta responsabilidad, la circunstancia que sirve de disparador de esta responsabilidad deriva de que estos sujetos administren, reciban o dispongan bienes del contribuyente. Habíamos visto igualmente que esta responsabilidad que la ley, el Código Orgánico Tributario imponía a los responsables solidarios no era ilimitada, no era absoluta, sino que la responsabilidad de los terceros solidarios
se circunscribía al valor de los bienes precisamente que administraran, recibieran o dispusiesen. De manera que esa responsabilidad era estrictamente limitada al valor de esos bienes. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo soy apoderado de un de apoderado y se me ha encargado enajenar un inmueble que tiene un valor de $500,000, supongamos que esta operación le genera una ganancia al poderdante de $400,000. em, em, Mi responsabilidad no pudiese ser superior a esos $500,000 que vale el bien. En este caso, el impuesto sería menor, pero imaginemos que el contribuyente tiene deudas con el CENIAT de $1,000,000. Yo, en mi carácter de responsable subsidiario, no pudiese responder por obligaciones de mi poderdante en exceso de los $500,000, que era el valor del bien que yo administraba, en este caso que enajené, y que generó una ganancia de capital o una utilidad para el poderdante. Habíamos dicho que el régimen de responsabilidad eh, previsto en el Código Orgánico Tributario constituye una responsabilidad de naturaleza objetiva. ¿Qué quiere decir esto? Que es una responsabilidad de naturaleza objetiva. Bueno, que para imputar al responsable y exigirle o demandarle el cumplimiento por el contribuyente, no se requiere que el responsable hubiese actuado con culpa y dolo. Basta que se encuentre una posición que constituya el presupuesto de hecho de responsabilidad. Haber sido designado por ley y haber recibido un bien para administrar eh, o disponer de aquel. ¿Qué abarca la responsabilidad? Abarca el pago de los tributos, las multas y cualquier otro accesorio debido a la administración tributaria. Yo creo que estamos claros que cuando hablamos de administración tributaria nos podemos referir indistintamente a la administración tributaria nacional, estatal o municipal. Habíamos visto igualmente que el régimen de responsabilidad de los directores, gerentes o administradores de personas jurídicas o incluso entes sin personalidad jurídica subsistía con independencia de la vigencia de su representación. Es decir, que mi representación puede haber cesado, mi poder puede haber sido revocado, ya no tengo la condición de presidente, gerente de una compañía. Sin embargo, esa circunstancia no es óbice, no es impedimento para responder por las obligaciones tributarias del contribuyente, el deudor, del obligado, durante el lapso en el cual ejercía dicha representación. Y ahí habíamos quedado en la clase del día miércoles de la semana pasada. Vamos a terminar entonces el examen de los responsables, revisando la última categoría, que es la denominada la de los responsables directos en su carácter de agentes de retención y percepción. Esta categoría de responsables directos se constituye o se configura cuando estos sujetos detraen eh, 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 una parte de las cantidades que pagan a los contribuyentes, o bien conservan una porción del dinero de los contribuyentes en virtud de un mandato legal con la finalidad cautelar de garantizar la recaudación de los tributos y efectuar un anticipo al fisco. En el caso de los agentes de retención, ellos van a amputar, van a restar de los pagos que le hacen a los contribuyentes un porcentaje determinado, y ese porcentaje se lo entregan al fisco como un anticipo del impuesto que va a pagar el contribuyente. Por otra parte, los agentes de percepción están en disposición de cantidades de dinero, propiedad del contribuyente, y en este caso lo que hacen es bloquearlo, segregarlo, apartar un monto determinado, igualmente a título de anticipo de impuestos. Vamos a tratar de explicar
gráficamente ambas figuras, y para eso vamos nuevamente a utilizar el whiteboard, la pizarra blanca de, de, mm, eh, de Zoom. Vamos con el primero de los supuestos. El supuesto de em, el supuesto de los eh, agentes de percepción. Tenemos una compañía A y tenemos una compañía B. Supongamos que la compañía A le presta un servicio a la compañía B. Digamos, un servicio de mantenimiento. ¿Ok? Por lo cual, la compañía B va a facturar la cantidad de 100 unidades monetarias. Ahora bien, la compañía B ha sido designada por ley como agente de retención en materia de el impuesto sobre la renta. De acuerdo a este régimen de responsabilidad de retención, el agente de retención debe amputar, segregar una determinada porción de los pagos que realiza al contribuyente. En este caso, el contribuyente es A, el que está recibiendo el ingreso con ocasión a los servicios prestados es A, que va a eh, constituir un adelanto del impuesto que le va a corresponder pagar al final del ejercicio a la compañía A. Supongamos que para facilitar el cálculo, la retención que ordena la ley por los pagos que se le hagan por este tipo de ingresos es el 10%. ¿Qué quiere decir esto en términos prácticos? Que al momento de efectuar el pago de las cantidades debidas a, en vez de entregar la cantidad de 90 unidades minutarias, B va a entregarle a la compañía A 90 y los otros 10 se los va a entregar al CENIAT. ¿En qué carácter le va a entregar esos 10 al CENIAT? Bueno, como un anticipo, como un pago a cuenta del impuesto sobre la renta que se va a generar al final del ejercicio en cabeza de A. Fíjense que si este pago, por ejemplo, se hiciera ahorita en marzo y se tratara de una compañía que tiene un ejercicio económico que coincide con el año civil, no será sino hasta el 31 de diciembre del año 2022 cuando se determine cuál es el monto del impuesto a pagar. De manera que en marzo todavía no sabemos la medida de la deuda en materia de impuestos sobre la renta de la compañía A. En consecuencia, estos 10 unidades monetarias que está reteniendo B y que está enterando al CENIAT y que constituyen un pago a cuenta de la obligación tributaria que se va a causar en cabeza de A es precisamente un anticipo, un pago a cuenta de esa obligación. Entonces, ¿cuál es la esencia del agente de retención? Bueno, él de los 100 que le debe a la compañía A, en vez de pagar los 100, que es lo que contractualmente le debe, él lo va a amputar, va a retener, va a apartar una determinada cantidad, de acuerdo con lo previsto en la ley, a título de anticipo del impuesto, en este caso sobre la renta. Sin embargo, el régimen de retención puede ser aplicable
a cualquier otro tributo en la medida que exista un desembolso, que exista un pago. Fíjense que aquí lo importante es que haya un desembolso, que haya un pago que precisamente le permite al agente de retención, en este caso B, detraer, restar, quitarle una porción, en este caso del 10%, a título de retención del impuesto sobre la renta. Vamos ahora con un supuesto distinto, que es el supuesto de los agentes de percepción. Imaginemos que la compañía B, que como ustedes saben iba a hacer un pago de 100, tiene una cuenta corriente en el Banco de Venezuela. ¿Ok? En esa cuenta tiene 200 unidades monetarias. Y efectivamente B tiene que pagarle a la compañía A la cantidad de 100. Pero existe un impuesto denominado impuesto a las grandes transacciones financieras, que grava con un 5%. Esta no es la alícuota real del impuesto, simplemente es para facilitarme el cálculo, los débitos a las cuentas bancarias. ¿Ok? Entonces, fíjense que en este caso, la compañía B tiene una cuenta corriente en la cual tiene 200 unidades tributarias. Por otro lado, hay un impuesto denominado impuesto a las grandes transacciones financieras que grava con un 5% los débitos a las cuentas bancarias mantenidas en Venezuela. Es decir, cada vez que hay un débito, una transferencia, un retiro en una cuenta corriente en Venezuela, en este caso, no es relevante, simplemente ilustrativo, esa cuenta el titular sea un sujeto pasivo especial, y hablaremos sobre los sujetos pasivos especiales en unos minutos, se va a causar este denominado impuesto a las grandes transacciones financieras del 5%. Entonces, desde la computadora o la plataforma de administración de la compañía B, ordena una transferencia bancaria a A por los 100 que debe. Ahora bien, ese débito, esa transferencia genera el impuesto a las grandes transacciones financieras. ¿Cómo se liquida? ¿Cómo se paga este impuesto a las grandes transacciones financieras? Bueno, en este caso, el banco actúa como agente de percepción. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, ya el banco tiene la disponibilidad material de los fondos de B, porque tiene 200. ¿Qué es lo que hace entonces el banco? Bueno, él bloquea de los fondos eh, de los fondos del contribuyente el monto correspondiente a el impuesto a las grandes transacciones financieras. De manera que él le entrega al beneficiario la cantidad de 100 y por otro lado, de esos 100, le entrega 5 a el CENIAT a título de el impuesto a las grandes transacciones financieras. Fíjense que lo importante, fíjense que en este caso el Banco de Venezuela no está haciendo ningún pago, como era el supuesto de los agentes de retención. Por el contrario, lo que tiene el Banco de Venezuela, por decir el Banco de Venezuela, pero puede referirse a cualquier institución bancaria, es que él tiene disposición de fondos del contribuyente. De manera que lo que hace es bloquear, congelar, segregar una porción de los fondos, de los activos de que ya dispone
del contribuyente y entregárselos al CENIAT a título de, en este caso, no es un anticipo, sino es la totalidad del impuesto causado. Entonces, el agente de percepción, la diferencia entre una u otra figura es que en el caso del agente de retención detrae, amputa, recorta una partecita del pago que se le va a hacer. En cambio, en el agente de percepción, lo que hace es segregar, apartar de los fondos que mantiene el contribuyente una porción a título de el, eh, a título de el impuesto. Eh, ambas figuras igualmente constituyen un mecanismo de control fiscal. Tanto agentes de retención como agentes de percepción no actúan como funcionarios públicos. Son ajenos a la relación sustancial. Ellos no tienen que declarar el impuesto sobre la renta en el caso de la compañía A, ni cumplir con deberes formales, pero están obligados a actuar eh, eh, mm, para la recaudación, en el caso del impuesto a la renta como un anticipo, en el caso del impuesto a las grandes transacciones financieras, por la totalidad del impuesto, como unos instrumentos de recaudación de los tributos causados, en este caso a eh, el Poder Nacional. De manera que agentes de percepción y agentes de retención son extraños a la relación jurídica tributaria y están obligados a ingresar a la administración una cantidad adeudada por el contribuyente, que puede ser una fracción a título de anticipo o puede ser la totalidad del impuesto, en el caso, te repito de nuevo, del impuesto a las grandes transacciones financieras. Ahora bien, es importante la siguiente discriminación que prevé el propio artículo, pero lo vamos a ver en un momento, artículo 25, creo que es. Les digo ahora el número cuando revisemos, cuando leamos el Código Orgánico Tributario, pero es importante hacer la siguiente distinción prevista en el Código Orgánico Tributario. Si el agente efectúa la retención o la percepción, él es el único responsable frente al fisco por el importe respectivo. Ahora bien, si por el contrario el agente omite la retención o la percepción, el agente será responsable solidariamente con el contribuyente por el importe no retenido o no percibido. Vamos entonces a leer el régimen de responsables directos previsto en el Código Orgánico Tributario, a cuyos fines voy de nuevo a compartir la pantalla. Prevé el artículo 27 del Código Orgánico Tributario. Disculpen. Lo siguiente. Son responsables directos. Fíjense que el código alude a responsables directos, que es la denominación a la cual nos hemos referido. En calidad de agentes de retención o de percepción, las personas designadas por la ley o por la administración previa autorización legal, que por sus funciones públicas o por la razón de sus actividades privadas intervengan en actos o operaciones en los cuales deben efectuar la retención o la percepción del tributo correspondiente. Entonces vemos que se requiere una especial vinculación, una especial situación de la gente para poder cumplir con dicha responsabilidad.
Volviendo nuevamente al caso, imaginemos que tenemos el caso de la compañía A y de la compañía B, donde la compañía A le hace un pago a la compañía B. En este caso, recuérdense que la compañía B habíamos dicho que tenía que hacer una retención del 10%, lo que quiere decir la norma, la parte final de este artículo del Código Orgánico Tributario, es que esa vinculación debe existir. Porque, por ejemplo, sería absurdo establecer una retención por parte de una compañía C que no es deudora de la compañía A. De manera que tanto agente, en este caso de percepción, tiene que existir esa necesaria vinculación, porque de otro modo la, la, la retención sería impracticable. Igual pudiésemos hacer lo propio respecto a los bancos y el impuesto a las grandes transacciones financieras. Resulta completamente congruente considerar a los agentes de percepción a los bancos, porque ellos disponen de las cantidades de dinero de los contribuyentes. No pudiese serlo, por ejemplo, un proveedor de la compañía pagadora, de la compañía B, no pudiese ser incluso un deudor de la compañía B, porque esas vinculaciones no tendrían la inmediatez necesaria para poder cumplir con el mandato de la percepción. Sigamos leyendo el contenido del artículo 27 del Código Orgánico Tributario, que señala lo siguiente: los agentes de retención o de percepción que lo sean por razón de sus actividades privadas no tendrán el carácter de funcionarios públicos. Esta norma enfatiza uno de los elementos que hemos conversado en otras ocasiones, que respecto de los privados, el carácter de responsable, y en este caso particular de responsables directos, no los convierte en funcionarios públicos. De nuevo, a continuación más bien, la distinción importante a la que antes aludía. Efectuada la retención o percepción, el agente es el único responsable ante el fisco por el importe retenido o percibido. De no realizar la retención o la percepción, responderá solidariamente con el contribuyente. Entonces, vemos que vemos cómo opera esta distinción, y de nuevo vamos a vamos a poner de nuevo la pantalla para explicar el régimen. Volvamos al ejemplo original en materia de retención. Perdón. La compañía A factura a la compañía B la cantidad de 100 unidades monetarias. La ley establece que los pagadores de ingresos en materia del impuesto de la renta estarán obligados a retener el 10%. El 10% es un número inventado a los fines de esta clase para facilitar el cálculo, de manera que en este caso se pueden dar dos circunstancias. La primera de ellas, que al momento de efectuar el pago, efectivamente,
la compañía B cumpla con su obligación, es decir, retenga las cantidades debidas, en este caso 10. ¿Qué quiere decir esto? Que a los fines de la compañía que sufrió la retención, porque fíjense que no recibió el pago de 100, sino de 90, ella va a tener derecho a imputar como un crédito fiscal los 10. Imaginemos que la compañía A, el impuesto a pagar le da 200, ella ya le retuvieron la cantidad de 10, de manera que al final del ejercicio lo que tendría que pagar es 190. Independientemente de que B hubiese cumplido su obligación de enterar esta cantidad a el CENIAT. Porque lo que, repito, lo que dice la norma es que efectuada la retención, recuerda la norma, el agente de retención es el único responsable respecto al fisco. Entonces, el primer caso, efectuada la retención, el único responsable es el agente de retención o percepción. A mí me pagaron menos, yo tengo derecho a, cuando vaya a hacer el pago del impuesto sobre la renta, a considerar el monto retenido como un crédito fiscal. Cuando digo tengo derecho, me refiero a la compañía A. Por su parte, la compañía B está en la obligación de enterar estos 10 a título de retención al CENIAT. Si no lo hace, el único responsable es la compañía B. A los fines de la compañía A, tiene derecho a reconocer en su declaración el impuesto que le fue retenido. Pero ahora hagamos el mismo ejemplo, pero considerando el otro de los supuestos previsto en la norma del Código Orgánico Tributario. En este caso, la compañía A de factura, igual que en los casos anteriores, la cantidad de 100. Sin embargo, B no omite la retención y le paga 100. ¿Qué es lo que dice la segunda parte de este párrafo del artículo 27 del Código Orgánico Tributario? Bueno, que respecto de los 10 que cuando no se practique la retención, el agente es responsable solidario con el contribuyente. ¿Quién es el contribuyente? El contribuyente es la compañía A. Entonces, al final del ejercicio, supongamos que la compañía A tiene un impuesto sobre la renta a pagar de 200. Recordemos que la compañía B no practicó la retención sobre los 100. La pregunta que debemos formularnos es, ¿cuál es la medida de la responsabilidad de B que no practicó la retención? Los 200 que debe A, supongamos y asumamos que A, por ejemplo, no pagó el impuesto sobre la renta al final del ejercicio, o los 10 correspondientes a la retención omitida. En este caso, el límite de la responsabilidad de B está precisamente respecto a el monto de la retención omitida de 10 y no a la totalidad del impuesto que pudiese causarse al finalizar el ejercicio en cabeza de la compañía A. Ahora bien, un caso más problemático y el que me gustaría que pudiesen prestar la mayor atención es el siguiente. Imaginemos, supongamos los mismos hechos, eh, supongamos los mismos hechos que la compañía B omite la retención de 10 al momento de efectuar el pago a la compañía A, al finalizar el ejercicio la compañía A
se le genera un impuesto a pagar por la cantidad de 200. Sin embargo, a diferencia del caso anterior, la compañía, la compañía A paga la totalidad del impuesto, paga los 200 y queda sin deuda, eh, sin deuda, em, em, sin obligación alguna con el CENIAT. No obstante, la compañía de B omitió efectuar la retención del impuesto sobre la renta eh, de 10. Y recuerden que el artículo 27 del Código Orgánico Tributario establecía o establece que cuando no se practique la retención, como es el caso que estamos conversando, el agente de retención, en este caso B, será responsable solidario con el contribuyente. La pregunta es si en unas circunstancias como esta, donde el deudor principal, el contribuyente que es A, satisfizo la obligación, el CENIAT pudiese demandarle a la compañía B el pago de los 10 correspondiente a la retención omitida en su carácter de responsable solidario de A. En este sentido, desde un punto de vista obligacional, parecería evidente que satisfecha la obligación principal por parte del contribuyente, no tendría ningún sentido reclamarle a B el pago de una cantidad alguna a título de la retención omitida, porque la deuda principal ya fue satisfecha. De hecho, si el CENIAT le demandara a B el pago de los 10 y B pagara, B, en vez de haber pagado 200, habría pagado 210, con lo cual se hubiese generado un crédito fiscal a su favor. En este sentido, el régimen de responsabilidad previsto en el artículo 27 para los agentes de percepción y retención debería considerar el estado de la obligación principal, es decir, si el contribuyente pagó o no la deuda tributaria, porque de lo contrario no tendría ningún sentido demandar la responsabilidad de B, en este caso por estos 10 de la retención omitida, cuando el deudor principal ya ha satisfecho la obligación principal. Estos fueron precisamente los argumentos expuestos en el fallo de Cementos Caribe, que si mal no recuerdo está en el material que está en el aula virtual. En el caso de Cementos Caribe, precisamente lo que se planteó fue que como el deudor principal, el contribuyente en materia de impuesto sobre la renta, había satisfecho la obligación, no tenía ningún sentido cobrarle a la gente de la retención los montos de las retenciones omitidas cuando aquel ya había satisfecho la obligación principal. Y creo que les he mencionado que en este caso las retenciones son un pago a cuenta de la obligación principal. Satisfecha la obligación principal, no tendría ningún sentido demandarle a la gente de retención el pago de estas cantidades de dinero. Cementos Caribe, que en este caso era el agente de retención que había incumplido su obligación, es decir, había omitido efectuar las retenciones, alegó estos argumentos a decirle que no me cobres a mí estas retenciones, porque ya los deudores principales ya han satisfecho su obligación, o por lo menos acredita que el deudor principal no ha cumplido su obligación, en cuyo caso tú pudieses reclamarme válidamente a Cementos Caribe el pago de esas retenciones. Este argumento en un fallo con jueces asociados fue declarado con lugar el recurso que interpuso Cementos Caribe. Sin embargo, posteriormente la Sala Político-Administrativa, conociendo en apelación de dicho fallo, revocó la decisión de instancia dictada con asociados y sostuvo que el régimen de responsabilidad obraba sin que fuese necesario que el CENIAT acreditara que el deudor principal, el contribuyente, había pagado o no la obligación.
De modo que, y sostenía o sostuvo la sala político-administrativa que la responsabilidad implicaba poderle cobrar a uno u a otro deudor indistintamente, en este caso a Cementos Caribe. Fíjense que si bien la responsabilidad desde el punto de vista obligacional implica efectivamente que el acreedor puede exigirle a uno o a otro, también es un tema obligacional que si la deuda principal ya ha sido satisfecha, ya el deudor solidario, en este caso el responsable solidario, eh, no tiene nada que deberle al acreedor, porque ya la deuda principal fue satisfecha. ¿Qué es lo que se pudiese demandar o reclamarle al responsable solidario en su carácter de agente de retención? Bueno, lo único que se le puede imputar es sanciones por haber incumplido su deber de retener, pero no exigir las retenciones omitidas. Lastimosamente, la sala aplicó una visión muy simplista de la retención, eh, estableciendo que bastaba que tener el carácter de responsable solidario para que la administración tributaria pudiese exigir a el responsable el pago de las retenciones omitidas sin acreditar o demostrar que el deudor principal no había cumplido o no había satisfecho la obligación eh, principal. Em, em, de manera que es importante entonces destacar esta distinción, criticar el fallo de la sala político-administrativa en caso de Cementos Caribe y entender cuál es la posición actual. Insisto, el caso de Cementos Caribe está en el aula virtual, yo lo voy a revisar o cualquier cosa me pueden escribir en caso de que no lo haya incorporado a el, el, el material disponible en el aula virtual. Eh, para finalizar la clase del día de hoy, simplemente quisiera eh, 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 conversar con ustedes el régimen de los llamados sujetos pasivos especiales.
Un segundito que tengo un problema aquí con mi computadora y el código orgánico tributario. Eh, bueno, eh, tengo un comentario adicional que hacer al tema eh, de los contribuyentes, pero ahora tengo, tengo un tema con mi computadora y que no me abre el código orgánico tributario. Bueno, si tienen alguna duda en relación con los distintos tipos de responsabilidad que hemos visto hasta ahora, pueden escribirla en el chat o pueden hacerla a viva voz antes de culminar la clase por el día de hoy. Bueno, si no hay ninguna duda, nos vemos el próximo lunes para continuar con las clases. Buenas tardes Ok, profe. y nos vemos Vale, el pues, está próximo bien. lunes. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego, pues.